Estos engaños de los cuales somos víctimas no es algo moderno. Eusebio de Cesarea, padre de la Iglesia. Tercer siglo después de Cristo. Preparatio Evangelica. Él retoma los estudios de Filone de Biblos, quien, a su vez, había retomado los estudios de un tal San Cuniaton, sacerdote fenicio del 1200 a.C. Hablamos del tiempo más o menos de la guerra de Troya. Es más o menos la época del periodo en el cual Israel salió de Egipto y estaba conquistando la llamada Tierra Prometida. Prometida por Dios. Digamos algo. Dios, omnisapiente y omnipotente, promete la tierra a una familia, no al pueblo, porque no la prometió a los hebreos. La prometió a la familia de Israel, que era una de las centenas de las familias de hebreos. Solo 4.000 años transcurridos desde el momento de la promesa, ellos quieren esa tierra, se la tienen que conquistar y mantener con los carros armados, misiles y muros, con alambre de púas, las trincheras. 4.000 años desde la promesa de Dios. ¿Qué clase de Dios es? Pero ¿quién puede pensar tan solo un momento que aquella sea una promesa de Dios, solamente una ideología que está basada en la falsedad? Esto no quiere decir antisemitismo, quiere decir antisionismo, que son dos cosas muy distintas. Y hay muchísimos hebreos antisionistas. Así que 4.000 años desde esta promesa de Dios. Jesucristo, que sería su Hijo, han pasado ya 2.000 años desde que dijo que regresaría de inmediato y aún no lo hemos visto. Digamos que era una grande familia de políticos. Hacemos promesas, luego si las podemos mantener o no, es igual. Y luego hablaremos de Jesús, porque todavía hay gente que cree que murió a los 33 años. Ahora, Filone de Biblos, entre el primero y segundo siglo después de Cristo, retoma el estudio de San Cuniaton. Escuchen lo que dice. En su obra, San Cuniaton reconoce que las divinidades de las que se hablaba antes de Alejandro no son dioses celestes, más bien simples mortales, masculinos y femeninos, no de costumbres tan incorruptas como para ser acogidos por su virtud o imitarlos por su sabiduría, más bien colmos de maldad y perversidad de todo tipo. Esta es una buena descripción del Yahvé bíblico, por ejemplo. Pero luego, dice Eusebio de Cesarea, luego de haber hecho estas observaciones, San Cuniaton critica duramente a los escritores que vivieron en aquellos tiempos, cuando se dieron todos estos hechos, por el hecho de que, y escuchen bien, en modo falso y arbitrario, han interpretado en modo alegórico y fundándose en explicaciones y teorías físicas, desnaturalizando así las narraciones de los dioses. Y añade, los más recientes escritores que estudian la historia sagrada repudiaron los hechos ocurridos a los inicios y después de haber inventado alegorías y mitos, que combinaron en tal modo de conducirlos hacia fenómenos cósmicos, instituyeron misterios y los envolvieron en una oscuridad tan densa, haciendo imposible ver los hechos que realmente ocurrieron. O sea, Filone de Biblos, entre el primero y segundo siglo después de Cristo, decía que en el 1200 antes de Cristo ya alguien había denunciado el engaño, perpetrado por las clases sacerdotales, que tomaron las narraciones reales y los han transformado en alegorías y mitos, que es lo mismo que todavía hoy nos quieren hacer creer. Y todavía hoy hay quienes, sostenidos por esto, no dicen, no, estos son solo mitos, son alegorías. Y esto no termina aquí. Pero San Cuniaton se encontró aquellos libros escritos por Thoth, que habían estado escondidos hasta ahora en la entrada del templo de Amón,
Se dedicó a estudiar todas aquellas cosas que no a todos les era permitido conocer. Finalmente logró realizar su proyecto y quitó de en medio los mitos y alegorías en los cuales habían sido envueltos los tiempos primitivos. Inmediatamente después de la muerte de San Cuniatón, los sacerdotes que llegaron después quisieron volver a esconder la verdad y volver al mito. Y es lo mismo que sucede por milenios continuamente. Cuando hay alguien que dice, miren que estas narraciones son verdaderas, hay siempre alguien que interviene y hace de todo para cubrirlo y transformarlo en alegorías y mitos, porque las crónicas verdaderas no se deben conocer. Entonces, siempre hay aquellos que continúan a cubrir para que no se conozca la realidad concreta de lo que se ha dicho desde el principio. Y luego los sacerdotes que vinieron detrás de él quisieron ocultar la verdad y volver al mito. Desde entonces se dio origen a los misterios, que todavía no habían sido introducidos, y aquí se habla de los griegos. Tomando nota de estas narraciones, Hesíodo y otros poetas compusieron sus teogonías, gigantomaquias, titanomaquias, etc. Llevando a todos lados estas narraciones, lograron sofocar la verdad. Pareciera que hablara de nosotros, ¿verdad? Nuestros oídos, acostumbrados desde la infancia a sus invenciones y martillados constantemente por estas fantasías, almacenan casi como un depósito la materia fabulosa transmitida por estas fábulas, que se han aprehendido, como dije desde el inicio. Reforzadas por el tiempo, estas narraciones fantásticas se convirtieron en un patrimonio del cual es muy difícil apartarse, tanto que la verdad parece una fantasía. Guardate, è stupendo. Mientras las narraciones falsas parecen tener todas el carácter de la verdad, es lo que vivimos nosotros todos los santos días. Fue escrito en el tercer siglo después de Cristo, basado sobre un texto del segundo siglo después de Cristo, que retoma un texto del 1200 antes de Cristo, y parece escrito para nosotros. Las fantasías han tomado el puesto de la verdad. Y cuando hay alguien que quiere hacer emerger la verdad, hay que cancelarlo, porque la verdad no debe ser conocida. Porque la verdad haría caer todos los sistemas de poder. Porque la verdad es muy sencilla. Pero es tan sencilla que llega a ser realmente fascinante. Mucho más que las fábulas que nos han contado. Hasta el filólogo Semerano, que citando a Eusebio de Cesarea dice, Semerano es un filólogo muy importante, pero como dice algunas cosas incómodas, viene un poco apartado. Tenemos datos del árbol genealógico de los dioses. El primero de todos sería Elión, aquel citado en la Biblia, del cual nacería Baal-Shemin. De Baal nace él, que en el segundo milenio se convirtió en el jefe del panteón fenicio. A sus hijos, entre los cuales Yahvé, él confía la custodia de un pueblo, que es exactamente lo que nos cuenta Deuteronomio en las Escrituras. Nos lo cuentan todos, lo cuentan todos. No debemos hacer otra cosa que pretender que sea verdad, que ellos no perdían el tiempo. Y si hacemos de cuenta que es verdad, entendemos todo, pero esto es lo que no debe suceder. Así que cuando ustedes lean la Biblia, no vendrán más a mis conferencias porque no tendrán necesidad. Gracias por haber visto este video hasta aquí. Te recomiendo y te sugiero que sigas investigando acerca de todas las cosas que está revelando el traductor y especialista en religiones antiguas, Mauro Viglino. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que continúe a traer estas traducciones. Es un arduo trabajo, pero vale la pena para seguir despertando conciencias. Yo por ahora te mando un abrazo y te espero muy pronto aquí en mi Story Channel. Hasta pronto.